Buenas tardes, queridos amigos. Estoy muy contenta de verlos en este nuevo video. Soy Cris y en este video les quiero mostrar la segunda parte de la estrategia que tiene secretos sobre las opciones binarias. Y los indicadores, como se puede cartar con ellos propios, los ayudará de manera incómoda. Misión será la composición de los indicadores de banda de Bollinger y el MACD con la configuración predeterminada. Estoy impaciente por saber cómo empezamos hoy día. Verás, esta es una situación realmente incómoda y plana. Vaya, esto hace 20 minutos y vamos a ver toda la situación muy volátil en este gráfico que podemos ver por acá. Y si acercamos y veamos qué me muestran los indicadores. Usted ve que el corredor de las bandas de Bollinger se está cerrando en este mercado, en este momento. En las líneas MACD van a hacer una intersección, eso es porque realmente necesito estar un poco. Como ves, también hay una mecha muy larga en los calendarios, una buena señal para no hacer una operación de este tipo de situación. Bueno, déjame esperar un poco y vamos a ir a la siguiente par de divisas, que como podrán ver tiene un 85% de pago. $1 en mi cuenta. Veamos un poco si vamos a la opción de compra en este momento. Pues sí, chicos, fue perfecto. Tengo ganancias, incluso mi cuenta es todavía pequeña. Estoy feliz por mi excelente comercio. Es fácil, de todos modos, ¿qué es la banda de Bollinger? La banda de Bollinger es una herramienta de análisis técnico definida por un conjunto de líneas de tendencias. Se trazan como dos desviaciones estándares, tanto positivas como negativas, de una media móvil siempre sobre el precio del valor, y pueden ajustarse a las preferencias del usuario. Las bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el operador técnico John Bollinger y diseñadas para ofrecer a los inversores una mayor probabilidad de identificar cuánto un activo está sobreviviendo o sobrecomprando. Como este tipo de información conocemos y pasemos a la siguiente parte de divisas, por supuesto vamos a tener en estos movimientos bajistas ahora mismo. Y ahora mismo la situación ha cambiado, pero realmente no sé si durará más, porque ve que la línea verde del MACD está subiendo, pero no estoy muy seguro de la roja. De todas formas, las bandas de Bollinger me muestran que las velas están en la línea verde, así que creo que me voy a quedar con esta inversión e iré a la compra, a la opción de compra, y vamos allá a ver qué sucede. Así que sí, chicos, de nuevo buenas ganancias, fueron unas buenas señales para mí porque, como ven, ahora las velas están en la línea verde del corredor de las bandas de Bollinger, y sí, también las líneas del MACD van con alta velocidad hacia arriba. Y si buen beneficio, me gusta mucho. Pasemos a la cuarta moneda. Por lo tanto, las bandas de Bollinger es la herramienta de análisis técnico para generar señales de sobreventa y sobrecompra. Como he mencionado antes, tres líneas compuestas por las bandas de Bollinger, una media móvil siempre o la banda media y a la banda superior o inferior. Hay tres líneas y aquí están sobre nuestros ojos. Así, las bandas superiores e inferiores suelen ser dos desviaciones estándares, más o menos, de una media móvil siempre de 20 días, más o menos, y pueden modificarse. Cuando el precio toca constantemente la banda superior de Bollinger, puede indicar una señal de sobreventa, y también el precio toca continuamente la banda inferior. Puede indicar una señal de sobreventa, y hay algunos hechos que siempre uso cuando las bandas de Bollinger, y así también te sugiero que recuerdes ese tipo de normas
Pero si quieres saber más de las bandas de Bollinger, como siempre te recuerdo que te unas a nuestro canal de Telegram, donde ahí puedes diariamente encontrar estrategias gratuitas, tanto para principiantes como para expertos. Y sigamos en nuestras operaciones, estos movimientos bajistas en los últimos 30 minutos. Veo que las líneas MACD va a ser una intersección, pero no estoy realmente segura porque son rectas ahora mismo, como ves. Y si mientras pienso, cambiemos mi inversión a $2, vamos a ir para acá con $2. Y sí, no estoy muy segura de esta situación porque porque las velas, los candelabros, son bastante pequeños y no estoy muy seguro porque no hay intersecciones. Están como entrelazados y así que vamos a ver qué pasa aquí. Creo que sí, voy a ir con los rojos. Vamos a ir con los rojos esta vez y vamos allá. Así que sí, chicos, era bastante obvio porque se ve que las líneas rojas del MACD estaba por encima de la verde e iba a la línea recta hacia adelante. Y también, como usted ve, la situación en el gráfico entero era bastante bueno, como una señal buena para mí también porque ustedes ven que es movimientos prevalentes de los osos y yo apenas fuimos con la tendencia. Así que eso es porque vamos a ir a la siguiente par de divisas a ver lo que puedo hacer más en este tipo de situación. Por lo tanto, hay muchas velas por acá, que veo muchas, al menos 3. Este y por este de acá. Como ves, es una situación bastante volátil, pero en general son los movimientos. En este momento también se ve que hay una gran cantidad de intersecciones. De inmediato aquí en el indicador MACD, la intersección número 1, número 2, realmente no creo que sea la intersección en los próximos 2 minutos, pero ya veremos qué sucede. Y sí, vamos a cambiar entonces nuestra caja de inversión por 4 euros, creo, dólares, disculpen, y comprobar la situación con los verdes. Ahora vamos allá. Pues sí, chicos, como podrán ver, beneficios de nuevo acabamos de obtener. Realmente estoy bastante contenta con esta situación que tenemos hoy día. No fue fácil en absoluto, nada suele ser fácil. Eso es porque ves que la línea MACD, la línea verde, iba directamente hacia arriba. Y como veis, viendo las barras, la situación era bastante arriesgada, pero al menos lo conseguimos. Y como ven por acá, vamos a ir a la siguiente par de divisas. Así que veamos toda la situación, por supuesto, como de costumbre. Y sí, efectivamente, es un buen ejemplo de movimientos no muy rápidos, pero justo en nuestros ojos. Veamos nuestra situación actual aquí. Hay velas y velas rojas, velas verdes y velas rojas. Usted ve que la línea MACD, la línea roja, está por encima de la verde. La situación está cambiando mirando hacia abajo. Vamos a ver, porque a veces es necesario percibir algún tipo de señales del gráfico, pero es por eso que vamos en primer lugar, cambiaré mi casilla de inversión para $7 y comprobaremos la situación con los rojos. Vamos a ver qué sucede. Pues sí, chicos, era bastante obvio y bastante fácil obtener esta vez ganancias. Estoy aquí con $13, como pueden ver, me gusta mucho, bastante buena decisión. Y como ves, también las líneas rojas MACD están por encima de las verdes y también era una especie de señal obvia para mí. Así que vamos a la siguiente par de divisas y espero que gane un poco más que esta vez, más que las situaciones anteriores. Así que en primer lugar cambiaré mi inversión a $13 y comprobaré qué está pasando con todo el gráfico.
Así que es una especie de movimiento. Usted ve que hacia un largo, que aquí hacia un largo bandas, calendabros, era una buena oportunidad para obtener buenos beneficios, pero llegué un poco tarde. Y aquí estamos después de esta situación plana, tenemos algún tipo de cambio de los precios, pero yo estoy muy segura porque como ves, la línea verde del MACD va tal vez, sí, como puedes ver, toca las rojas y será una intersección. Entonces veo que aquí las dos barras MACD y el corredor de las bandas de Bollinger se está cerrando, creo. Sí, no estoy realmente seguro por aquí, pero creo que se cerrará. Así que sí, déjame ver de nuevo un poco el gráfico y efectivamente, ¿qué puedo decir? Vamos a dejar los $13 de nuestra cuenta y comprobaremos esta situación. Esta vez nos iremos con los verdes. Vamos allá. Pues sí, chicos, como pueden ver, ya con $24, espero que esté disfrutando de esta sesión tanto como yo. Y sí, fue un nuevo señal bastante obvia de dos indicadores. Me gusta mucho esta combinación, estoy muy agradecido por ello. Las bandas de Bollinger y el indicador MACD me funcionan muy bien hoy día, he de decir. Y como ves, las líneas verdes del corredor están subiendo. Ahora mismo se está moviendo a velocidades realmente altas. Y sí, la línea verde del MACD está por encima de la roja y no va a ser una intersección. Así que sí, la situación subirá durante algunos minutos. Esperamos un poco, así que vamos al primer par de divisas y vamos a intentar de ganar una buena situación para las operaciones que tenemos planeadas hoy día. Así que solo con las bandas de Bollinger más te puedo decir cómo se puede utilizar, cómo se puede leer. Las bandas de Bollinger son una técnica muy popular. Muchos operadores creen que cuanto más aceleren los precios de la banda superior, más sobrecomprados estarán en el mercado, y cuanto se aceleren a precio la banda inferior de las bandas de Bollinger, dan los operadores de una línea de 3 bandas, una para el nivel superior y otra para el nivel inferior, y las terceras para la media móvil. Cuando los precios se aceleran, las bandas superiores indican un mercado que está sobrecomprado, y al inversar el mercado puede estar sobrevendido. Por eso vamos a ir con nuestros $24 de nuestra caja de inversión e ir a opción de venta. Pues sí, chicos, como podréis ver, hemos llegado justo a tiempo porque la situación está a punto de cambiar. Creo que fue un pequeño error desde mi punto de vista, porque ves que la situación está subiendo, pero me las arreglé para hacerlo porque ya ves que creo que es un doji de las velas rojas. Esto era una especie de señal, y sí, ahora mismo ves que hay otro candelabro aquí rojo por acá, así que tuvimos suerte bastante esta vez. Y sí, vayamos al siguiente par de divisas y dupliquemos nuestra ganancia de hoy día. ¿Y qué pasa por acá con el indicador MACD? Es un indicador de seguimiento de tendencia que muestra su relación entre dos medias móviles exponenciales de la cotización de los valores. La línea MACD se calcula restando el indicador EMA de 26 periodos del EMA de 12 periodos. El resultado del cálculo es la línea MACD. Entonces, con la línea MACD que puedes funcionar como un indicador de señales de compra de venta o de venta. Los operadores pueden cambiar el valor cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal verde, o vender un corto de valor cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de la señal. Los indicadores MACD pueden interpretarse de varias maneras, pero los métodos más comunes son los cruces, las divergencias y las subidas o bajadas rápidas. Así que fue una buena explicación de lo que es y cómo funciona
Pero si realmente quieres 2 ejemplos más, aquí es un momento ideal para recordarte que te unas a nuestro canal de Telegram, donde diariamente puedes encontrar señales diferentes que te podrán ser de gran ayuda. Entonces sigamos con las bandas de Bollinger y sobre esta combinación, por supuesto, así que vamos a ver, vi toda la situación, por supuesto, y estamos listos para nuestra inversión con $45. Creo que será lo suficiente para ahora y tendré valor, vamos a hacerlo. Vamos para allá e ir con la opción de venta, como siempre. Pues sí, así que chicos, era una situación bastante arriesgada porque se ve que mientras el comercio estaba pasando, las velas verdes se estaban desarrollando y sí, pero por ahora veo que yo estaba justo a tiempo. Chicos, yo realmente no reconociendo el comercio, este tipo de velas es muy corto, pero no me arreglé para hacerlo porque vi que esta vela doji no creo que era la señal innecesaria para esta operación, así que vamos a lo mismo, deseando esta tarde, así que vamos arriesgando como todo el tiempo. Solo intentaba mostrarte más ejemplos de cómo puedes operar y qué puedes hacer. Así que vamos a ir a la siguiente par de divisas y veo que por hacer por aquí espero de verdad que ya no se este tipo de situaciones peligrosas. Así que sí, vamos a ver. Recuerdo esta sesión, estos momentos y luego estos de acá. Asimismo está cambiando de nuevo, así que vamos a ver lo que puedo hacer por aquí. ¿Qué más puedo decir sobre el MACD? Las líneas de convergencia o divergencia de la media móvil se calcula restando la media móvil exponencial de 26 periodos en la EMMA, el indicador, y de los 12 periodos. Y entonces la línea MACD, además el MACD es el mejor utilizado para los periodos diarios donde la configuración tradicional, como ves, 12, 26 y 9 días por efecto. Así que con esta combinación por defecto, especialmente con el MACD, así que vamos a cambiar mi caja de inversión con $85 en mi cuenta, $1 para mi suerte y comprobamos, esta vez nos vamos a ir con los rojos, así que vamos allá. Pues sí, así que estamos hoy día con nuestro primer $100. Esto me gusta mucho, la verdad es que estaba deseando ya que llegara este momento. Así que sí, espero que estén disfrutando de esta sesión tanto como yo. Y sí, era algo obvio porque verás, después de estas velas de martillo y doji, reconocí que el precio caería un poco. Y sí, las bandas de Bollinger, especialmente las líneas rojas de las bandas de Bollinger, me mostró que el precio irá un poco hacia abajo y el MACD después de esta combinación cambió su movimiento. Y sí, ahora mismo las líneas rojas están por encima de las verdes, así que fueron buenas señales para mí. Me alegro mucho. Pasemos al siguiente par de divisas, el dólar estadounidense y el yen japonés. Así que, ¿qué puedo decir? Veamos toda la situación y mientras investigo este cuadro y busco más puntos de entradas buenos, permíteme hablarte del indicador MACD y de algunos datos útiles sobre él. Por lo tanto, el MACD desencadena señales técnicas cuando la línea MACD cruza por encima de las líneas de las señales para comprar o caer por debajo de ellas para vender. El MACD puede ayudar a guiar si un valor está sobrecomprado o sobrevendido. Alerta de los operadores de la fuerza de un movimiento direccional y de una posible inversión del precio. Así pues, el indicador MACD también puede alertar a los inversores de divergencias alcistas o bajistas, que sugiere un posible fallo y una inversión. Así que si realmente quieres saber más sobre este tipo de indicadores, te aconsejo que te unas a nuestro canal de Telegram.
Les responderé, por supuesto, así que si dejan sus comentarios, obviamente tendrán mi respuesta. Así que vi toda la situación y obvio, con nuestra situación actual, ves que el MACD me está mostrando que las líneas verdes y rojas no tienen una intersección en los últimos 30 o 50 minutos. Y sí, entonces vamos a que nos mostrarán las bandas de Bollinger después de 2 segundos, así que estos calendabros se desarrollan, así que vamos a ver, veo que la línea verde de las bandas de Bollinger en forma realmente incierta y temblorosa, subiendo y bajando, también con las 2 barras de MACD, así que cambiemos por supuesto mi caja de inversión a $160 y vamos a ver qué pasa esta vez con los verdes. Pues sí, chicos, excelentes beneficios, estoy muy contenta con mi balance. Usted ve que es un gran trabajo porque me estoy sin necesidad ayuda. Si necesitas ayuda en este tipo de situaciones, recuerda que siempre te puedes unir a nuestro canal de Telegram, donde ahí podrás encontrar diferentes estrategias diariamente que podrás utilizar en tu día a día. Y veamos qué pues, se puede hacer por acá. Este movimiento de los calendabros, y ahora mismo estoy aquí en esta situación, es como plana, pero no estoy muy segura porque pero como ves, la situación está cambiando muy rápidamente. Cambiemos nuestra inversión, por supuesto. Creo que nos vamos a ir con $290. Será suficiente, así que comprobemos la situación con los rojos y vamos allá. Pues sí, chicos, llegamos justo a tiempo porque se ve que las velas rojas era una buena señal para nosotros en este momento. Alguna buena decisión tendríamos que hacer hoy día. No fue una reversión de los precios, pero era una especie de señal para nosotros para cambiar mi dirección en el camino correcto. Entonces, así que vamos a ver, hubo intersección en el MACD y sí, como ves, la situación está cambiando ahora mismo, así que creo que en unos minutos veremos una imagen un tanto diferente. Pasemos al siguiente par de divisas y veamos qué más puedo hacer. Así que ya ves que hay una intersección en el MACD y después de esta vela, por acá la situación cambió en precio y el precio empezó a bajar, pero no estoy muy seguro porque como ves a veces las velas verdes, así que tenemos que ser conscientes de esto y vamos a cambiar nuestra caja de inversión por $540 y esta vez nos iremos con los verdes. Así que sí, chicos, vi que después de esta inversión en MACD también habrá una intersección justo aquí. Creo que tengo que esperar 2 o 3 minutos y será lo que he dicho. Pero de todos modos estoy aquí ya, como pueden ver, con casi $1000 en nuestra caja de inversión. Me alegro mucho y sí, también como ves, después de este movimiento, las líneas verdes de las bandas de Bollinger empezó a subir. Y sí, ahora mismo la situación es bastante incierta y realmente incómoda por acá. Me alegro mucho de haberlo conseguido anteriormente y sí, con este tipo de sentimiento quiero ir al último par de divisas. Vamos a ir con el euro y el yen japonés. Así que vamos a ver toda la situación, por supuesto, movimientos de los calendabros y ahora mismo la situación ha cambiado y el precio está subiendo. Y en nuestra situación actual, los últimos 2-3 velas, la situación cambió de bueno, puedes ver, porque de esta vela, las velas deben cambiar un poco y también hubo una intersección en el MACD. ¿Ves por acá? Eso ha de cambiar, por supuesto. Nuestra caja de inversión son $980 y vamos a comprobarlo con la venta. Vamos allá. Pues sí, chicos, como pueden ver, me ha gustado mucho esta sesión y espero que a ti también. Y como
de costumbre, te aconsejo que te unas a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás encontrar este tipo de estrategia y siempre leeré vuestros comentarios, les responderé, así que suscríbete también y nos vemos en el próximo video. Adiós.